pero en un menor porcentaje, ¿ya? Los que actúan a nivel del sistema GABA receptor, ¿ya? Tenemos algunos que ya hemos visto, como las benzodiazepinas, ¿ya? Lorazepam, diazepam, clobazam, clonazepam, fármacos que ya lo hemos visto y que actúan a nivel de ¿quién? Del GABA. ¿Y cuál tipo de GABA? En el GABA A, ¿ya? Y de ahí vienen otros fármacos como los barbitúricos. ¿Se acuerdan que les indicaba que estos barbitúricos anteriormente se los utilizaba para esto de la ansiedad, pero por sus efectos adversos muy tóxicos, se los dejó de usar para esto de la ansiedad? Y llegaron estas benzodiazepinas que desplazaron a los barbitúricos, ya que los barbitúricos, si yo me pasaba de su efecto adverso, de su dosis, podía llegar a una acción tóxica irreversible, una acción tóxica que puede provocar el coma y la muerte. Lo que no pasa con las benzodiazepinas, que a lo mucho puedo provocar una depresión a nivel de depresión vulvar, una depresión respiratoria, ¿ya? Que no es tan grave, pero si ese paciente ya tiene de por sí una alteración respiratoria como una EPOC, ahí sí puedo provocar un daño, ¿ya? Entonces, barbitúricos, miren, fenobarbital y la primidona, ¿ya? Los que me inhiben la recaptación del GABA, ¿ya? La tiagabina, ¿ya? No hay como olvidarse, la tiagabina, ¿no? Recaptación del GABA. Los que me inhiben al GABA por medio de una enzima, la transaminasa, como la vigabatrina, ¿ya? Y los que actúan también en la glutamato descarboxilasa, ¿ya? Como la gabapentina y el valproato, ¿ya? Miren que en algunos grupos se nombra a este valproato. Valproato aquí, valproato acá, ¿ya? Entonces, es uno de los fármacos más utilizados para esto de lo que es el tratamiento de las epilepsias, ¿ya? Yo hago una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre crisis y estatus epiléptico? Y no demoren en contestar, porque si ya demoran en contestar es porque están con su amigo Google. Doctor, la crisis como tal es como cuando está activo, como usted dice, como que la crisis, el momento en que la persona está teniendo el ataque, el episodio, ¿no? Y el otro es como propiamente que una persona tiene como que esta enfermedad, que son las epilepsias, o sea, que es epiléptico, perdón. Ya. Bueno, la crisis es cuando te da la enfermedad, y el estatus es cuando ya esto es permanente. Yo no logro sacar a ese paciente de esa epilepsia, y en el cual yo tengo que actuar de manera inmediata. Si yo no actúo de manera inmediata en ese estatus epiléptico, ¿qué le puede pasar a ese paciente? Un daño neuronal irreversible. Eso, ¿ya? Porque hay una descarga eléctrica desproporcionada en la cual, así mismo como cuando a nosotros nos coge la corriente, ¿qué es lo que sucede? Aquí Nos no asustamos. ¿Qué? No, La descarga eléctrica. aparte de que te asustas y todo eso, queda una lesión a ese nivel donde estuviste en contacto con la parte eléctrica, ¿ya? Y asimismo, en estas descargas eléctricas a nivel del neuronal, ¿ya? Se produce un daño, ¿ya? Donde hay una destrucción de gran cantidad de neuronas, ¿ya? Y aparte de eso, en estos estatus epilépticos, disminuye el aporte de qué hacia el cerebro. ¿Qué hay en el estatus? ¿Qué pasa con la parte muscular?
Se contraen. Se contraen, hay como una tetania, ¿ya? Entonces, si hay contracción, ¿cómo va a estar la respiración? O sea, va a haber una falta de oxígeno al cerebro. Eso va a disminuir el aporte de oxígeno al cerebro, ¿ya? Y a eso súmale lo que son las epilepsias a nivel de las neuronas, donde hay una destrucción. Entonces, por eso es la acción inmediata, donde yo tengo que sí o sí sacarlo de ese estatus lo más pronto posible. ¿Ok? Bien. De ahí tenemos otros fármacos que actúan a nivel de los canales de calcio tipo T, los canales de calcio dependientes de voltaje, pero de tipo T, ¿ya? Como la pregabalina y la etosuximida. Pero hay otros también como la sinosamida que también actúa a nivel de los canales tipo T y también en los canales tipo L, ¿ya? Los que actúan a nivel de los canales de potasio, ¿ya? La sonisamida igual, ¿ya? Se repite acá con los de canales de tipo L. Y el que yo les decía que neurotransmisores actúan en la epilepsia y que solamente me decían ustedes el GABA, también el glutamato. ¿Qué acción tiene el glutamato? Acción Excitadora. acción inhibidora, ¿ya? Entonces, yo tengo un grupo de fármacos que actúan a nivel del sistema del glutamato, ¿ya? O sistema glutamatérgico, ¿ya? Que más que todo, ¿a qué nivel? A nivel del AMPA y a nivel del NMDA y la glicina, ¿ya? Como el felbamato, topiramato y el perampanel, ¿ya? Y hay otros fármacos, ¿ya? Con unos nombres un poco especiales, como la proteína de la membrana SB2A. ¿Qué significa eso? Proteína de membrana de la vesícula sináptica tipo 2A, como la levetiracetam, ¿ya? Y por último, tenemos esos fármacos que actúan a nivel del sitio alfa 2 gamma, en el canal de calcio tipo L, como la gabapentina y la pregabalina, ¿ya? Este grupo de fármacos, gabapentina y pregabalina, ¿ya? Útiles para estos estados epilépticos, pero también tiene otra función, ¿ya? Y que también se los utiliza bastante en pacientes diabéticos. ¿Cuál sería esa indicación? Puede ser para los dolores de tipo neuropático. Claro, para esas neuropatías, ya sean de tipo herpética o para esas neuropatías de tipo de la diabetes, ¿ya? Para esos usos también tienen este grupo de fármacos de acá, ¿ya? Y todo esto que ustedes ven aquí, lo podemos resumir acá, ¿sí? La acción de cada uno de los fármacos, miren, ¿se acuerdan este fármaco? El levetiracetam, que actúa ¿a qué nivel? A nivel de la membrana de las vesículas sinápticas de tipo 2A, ¿ya? Y así con los demás fármacos. Por ejemplo, la etosuximida a nivel de los canales de calcio, ¿ya? El perampanel a nivel de los receptores AMPA del sistema glutamatérgico, ¿ya? Y obviamente estos de acá ustedes ya lo conocen, las benzodiazepinas y los barbitúricos a nivel de los receptores GABA, ¿ya? Y los que actúan a nivel de lo que son los canales de sodio, miren todo este grupo de fármacos que son los más numerosos, ¿ya? En cuanto a esto ¿por qué siempre se habla de sodio, calcio, potasio? ¿Me hace referencia a qué en lo que era la fisiología? Al potencial de acción. Al potencial de acción, exacto, ¿ya? En donde, ¿a qué nivel era los canales de sodio? ¿En qué fase? Claro. ¿En la fase?
Cero, que es el sodio, ¿ya? ¿En qué más? Los canales de calcio, ¿en qué fase? En la fase 2. Fase 2, el calcio, ¿ya? ¿Y el potasio? Fase 3, doctor. Fase 1, fase 3 y fase 4, el potasio. ¿Y por qué solamente fase 3? ¿Ah? En todas las demás fases, los canales de potasio están abiertos, ¿ya? Nunca se cierran hasta el final. Hasta el final donde tiene que actuar aquí, ¿qué actúa aquí a este nivel? Para salir de esta situación de la hiperpolarización. ¿No? ¿Se olvidaron? ¿Están ahí? Sí estamos. Ya. Entonces, ¿sí es verdad lo que pongo aquí o me estoy inventando? Bueno, se están olvidando ustedes. Deben comer más sardina. Bueno, entonces, ¿qué son en sí las crisis epilépticas? Ya todos sabemos que son descargas eléctricas, ¿ya? Episódicas a nivel de las neuronas cerebrales, ¿ya? Debido a una despolarización prolongada, ¿ya? Y siempre están en esta situación donde se producen disparos eléctricos de manera sucesiva, repetitivos, ¿ya? De alta y de baja frecuencia, ¿ya? Y esto es lo que nos provoca ese daño a nivel de la neurona. ¿Quién es el que me permite que se produzca un disparo eléctrico de manera regular? ¿Cómo es a nivel de la neurona? ¿Cómo se llama esa estructura? El axón. Ya, el axón, pero el axón Por medio de la sinapsis. El axón es grande, el axón tiene una estructura, ¿cómo se llama eso que permite de que las descargas eléctricas sean uniformes? ¿Ya? Nódulos de Rambier. Ya, nódulos de Rambier, pero ¿qué más La vaina de mielina. La vaina de mielina, ¿ya? Si no tienes esa vaina de mielina, ¿cómo vas a tener una descarga eléctrica uniforme? ¿Ya? Los potenciales, ¿cómo van a ser? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede en los pacientes con diabetes mellitus que tienen ese daño de la mielina? Por ese motivo ellos pierden esa sensibilidad. ¿Ya? Tú le tocas la piel y están disminuidas. Y en casos más graves, la sensibilidad profunda también está afectada. ¿Ya? Por este motivo del daño de la mielina en pacientes con diabetes. ¿Ya? Entonces, el objetivo para tratar esto de las epilepsias, ¿cuál sería? Restaurar los patrones normales de la actividad eléctrica. ¿Ya? Por múltiples causas que me están produciendo esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que harían estos fármacos? ¿Ya? Disminuir la conducción axonal, ¿ya? Al actuar a nivel de ¿dónde? De los canales de sodio, ¿ya? De corriente rápida, ¿ya? Como la carbamazepina y la fenitoína, ¿ya? ¿Qué más? Aumento del tono inhibitorio, ¿ya? Para facilitar ¿qué cosa? La hiperpolarización mediada por el GABA, como los barbitúricos y las benzodiazepinas,
¿ya? Y disminuir los efectos excitatorios del GABA, del ácido glutámico. ¿Se acuerdan que el glutamato qué acción tenía? Excitadora. Excitadora. Yo necesito fármacos para disminuir este efecto. Y este es uno de los causantes de las epilepsias, ¿ya? Como la lamotrigina, topiramato, ¿ya? Que bloquea los receptores del AMPA, el felbamato, que bloquea los receptores del NMDA. Esto de aquí del AMPA y el NMDA, ¿qué significa? Busquen. El NMDA es N-metil de aspartato, si no me equivoco. Aspartato, ¿sí? Ya, y el otro. Y el AMPA sin H, vayan a creer que es de la parte de los delincuentes estos. Es ácido alfa amino 3 hidroxi 5 metilo 4 isosalpropiónico. ¿Qué nombre para más largo? ¿Segura? Esa es la que encontré. Bueno, solamente quédense nomás con estos nombres, ¿ya? ¿Y qué más? Y también fármacos que me actúen disminuyendo ¿qué cosa? El influjo presináptico del calcio, ¿ya? A través de los canales tipo T, ¿ya? A nivel de las neuronas talámicas, etosoximida y ácido valproico. Miren que todas estas acciones, ¿ya? ¿Es a qué nivel? A nivel cerebral, ¿ya? Y para nosotros saber si este paciente tiene o no estos trastornos epilépticos, ¿ya? O que a veces hay pacientes que por una simple ¿cómo es? Una simple excitación por alguna luz, o fotoxia, o fotofobia, pueden incluso presentar estas convulsiones. Y por eso se necesitan estos exámenes de acá. ¿Cómo se llama esto? Electroencefalograma. Electroencefalograma, ¿ya? Donde vamos a ver, no nos vamos a profundizar eso porque eso ustedes lo van a ver en neurología. Creo que es el siguiente semestre, creo. Creo, no sé. Como todas las mallas han cambiado ahora, ¿ya? En donde esto me permite ver cómo están estas ondas cerebrales, ¿ya? Sí, tienen ciertos patrones, ¿ya? De normalidad, y cuando ya hay un patrón de anormalidad, entonces uno puede estar ante la presencia o ante un foco epiléptico, ¿ya? Que a futuro esta paciente se puede exacerbar por algún estímulo que generalmente es visual, ¿ya? A veces ustedes han de haber escuchado que los jóvenes que están más prendidos en el televisor con estos videojuegos, y que la mayoría de estos videojuegos tienen esas descargas visuales, esos colores muy llamativos, y que pueden estimular a estos receptores y provocar estos focos epilépticos, ¿ya? Entonces, también tenemos otros fármacos, o sea, no otros fármacos, los mismos fármacos, pero ya con otra especie de clasificación de acuerdo al tipo de convulsión. Por ejemplo, fármacos utilizados para las crisis tónico-clónicas, ya sean parciales o generalizadas. Este sería el primer grupo, ¿ya? Carbamazepina o oscarbazepina, fenobarbital, fenitoína y fosfenitoína, que vendría a ser la fosfenitoína, que vendría a ser para la fenitoína.
profármaco. ¿Cómo? O sea, un fármaco, un profármaco. ¿Pero forma parte de la fenitoína o no? Fosfenitoína vendría a ser el profármaco de la fenitoína. Bueno. Y la primidona y el valproato como fármacos para el tratamiento de las crisis tónico-clónicas parciales y generalizadas. De ahí tenemos otro segundo grupo en el cual podemos utilizar para tratar las crisis de ausencias, ya sean esas mioclónicas o atónicas, como la etosuximida, clonazepam, lamotrigina y valproato. Miren cómo el valproato se repite, es lo que les indicaba. Es el fármaco ideal para la mayoría de estas convulsiones. ¿Ya? Fármacos complementarios para tratar las crisis convulsivas, ¿ya? Las crisis parciales. ¿Ya? O sea, si yo ya estoy dando acá estos fármacos de acá para las que son las crisis parciales, estos de acá son los complementarios. ¿Ya? Como el felbamato, clorazepato, gabapentina, miren, fármaco que se lo utiliza para esto de los tratamientos del dolor, la tiagabina, la motrillina, ¿ya? Y los otros fármacos utilizados para tratar el estado epiléptico, o sea, ya el estatus en sí, ¿ya? Como diazepam, ¿se acuerdan que les indicaba que el diazepam no puede faltar en un área de emergencia? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Sí. Lo mismo el lorazepam, fenobarbital y la fenitoína. Son fármacos que generalmente, fenobarbital y fenitoína también se encuentran en la emergencia. Aparte de que son fármacos que tienen sus contraindicaciones, pero a pesar de eso se los utiliza y son fármacos que siempre están en la emergencia. ¿Ya? Fenobarbital y la fenitoína. ¿Ya? Entonces miren, aquí están tegretol, esa es la presentación, ¿ya? La motrillina, el levetiracetam y este fármaco de acá, fenobarbital. ¿Ok? Acá más resumido, ¿ya? Simple, las crisis parciales simples, miren, ácido valproico, ¿ya? Para esas crisis general tónico-clónicas, esos estatus, miren, ácido valproico. Para esas crisis de ausencia, miren, ácido valproico, ¿ya? Y ya para un estatus ya instaurado, donde te llegue ese paciente a la emergencia, ¿ya? Ahí sí, fármacos ya más potentes como el diazepam, fenitoína y la fosfenitoína. ¿Sí ven? Pues acá los de acá son como para evitar de que este paciente entre en este estado, ¿ya? Estos de acá son como para controlar, ¿ya? Pero ya un estatus epiléptico, yo ya necesito suprimir esa descarga eléctrica, ¿ya? Sí. Sí. ¿Ah? Doctor, una pregunta. ¿Quién? Dime. María. Calle. Ajá. La crisis de ausencia es una convulsión, pero ¿cómo se manifiesta? A ver, crisis de ausencia, o sea, en teoría no es que el paciente te convulsiona, ¿ya? Sino que el paciente como que está ido, ¿ya? Tiene por ahí esos movimientos, como cuando te dan esas fasciculaciones, ¿ya? Y el paciente, así mismo como dice la palabra, o sea, está como quien dice, con una mirada perdida, ¿ya? Y el paciente está que
te mueve de pronto las fasciculaciones de la comisura labial o te mueve el hombro de manera repetitiva, pero está con los ojos abiertos y está como que dice, como ido ese paciente. Y ese es un tipo de convulsión, ¿ya? Pero no son esas convulsiones así tan graves como estas de acá, ¿ya? Porque en estas sí el paciente te convulsiona, tiene esos movimientos muy llamativos cuando a ustedes ya les toca ir al internado y vean esas convulsiones, ¿ya? Incluso en estos estatus epilépticos al paciente, ¿qué es lo primerito que tiene uno que evitar a nivel de las vías respiratorias o de la boca? Que se vaya a ahogar con algo, con la saliva, o se vaya a morder la lengua. Eso, morderse la lengua. Por eso es que hay unos dispositivos especiales que en el momento que te llegan estos pacientes así, automáticamente uno tiene que colocarle este aparato para evitar, porque en la epilepsia, ¿qué es lo que hay? Ya dijimos antes, a nivel muscular. En el estatus. ¿Ah? Tetania. Tiene tetania. Hay una contracción muscular tan potente que incluso estos pacientes se pueden cercenar la lengua. Por ese motivo son esos aparatos, no me acuerdo el nombre, busquen por ahí. Son estos aparatos que te permiten colocar de manera inmediata en la boca, ¿ya? Que tienen un orificio en medio donde el paciente puede respirar por ahí, ¿ya? Y evita de que te muerdas la lengua, ¿ya? Eso es lo primerito que se hace cuando te llega la emergencia. Siempre mantener una vía aérea permeable, ¿ya? ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Uh-huh. A ver, sigamos, ¿ya? Miren este grupo de fármacos. Como les indicaba, fenitoína, fosfenitoína, fenobarbital, son fármacos que tienen su efecto adverso, ¿ya? Y se dice que también son fármacos que para obtener su acción farmacológica, esta es cercana a la tóxica, ¿ya? Tiene una alta unión con las proteínas plasmáticas, ¿ya? Obviamente son fármacos que actúan ¿a qué nivel? A nivel de la citocromo P450, a nivel hepático, ¿ya? Como ya dijimos, se metabolizan a nivel hepático y por ende, si yo tengo un paciente que tiene una insuficiencia hepática, ¿qué va a suceder? ¿Puede aumentar qué cosa? La acción de estos fármacos que estoy administrando, ¿ya? Fenitoína y fosfenitoína bloquean qué cosa? Los canales de sodio, como habíamos indicado antes, ¿ya? Crisis parciales para crisis tónico-clónicas y estatus epiléptico, ¿ya? Los efectos adversos obviamente me pueden producir sedación, ataxia cerebelosa, nistagmo. ¿Cómo es eso del nistagmo? Es un movimiento en los ojos. Ajá. Rápido, repetitivo a nivel de los ojos, ¿ya? Puede haber diplopia, ¿ya? El paciente está viendo doble, las enzimas hepáticas pueden estar alteradas o pueden inducir a que estas enzimas hepáticas se me eleven, ¿ya? Pueden provocarme osteomalacia, hiperplasia gingival, ¿ya? Déficit de los folatos, ¿ya? En el cual me pueda llevar a una anemia megaloblástica, y lo más grave, esto, ¿ya? Me puede provocar teratogénesis, ¿ya? Labio y paladar hendido. Aquí está, ¿ya? Y también lo más grave son los neuroblastomas, ¿bien? Es una especie como como un tumor que crece a nivel de lo que es del nervio óptico, ¿ya? Y también puede provocar lo que es déficit de vitamina K, ¿ya? Lo principal de estos fármacos es esto de aquí, el síndrome hidantoína fetal, ¿ya?
que se da cuando estoy administrando estos fármacos en pacientes que se los diagnostica de estas convulsiones tan pequeñitos, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? Si observan las uñas, ¿sí ven? Compárela con las de ustedes. ¿Qué vendría a ser eso? Displasia ungueal. ¿Se ven? No están de manera uniforme como las tenemos todos nosotros, ¿ya? Y esta es la imagen de un paciente con el síndrome de hidantoína fetal, ¿ya? Y pacientes pediátricos con esta alteración, esto que es grave, lo que es el neuroblastoma, ¿ya? El otro fármaco, también fenobarbital, que actuaba ¿a qué nivel? Delgado. ¿Ya? Potencia en qué cosa? La acción inhibidora del GABA, ¿ya? ¿Y qué más me producía? Y si actúa en el GABA, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar a ese nivel en el GABA? ¿Quién ingresa a nivel del GABA? Que se aperturaba el canal del GABA, ¿y quién ingresaba? Cloro. El cloro. ¿Por qué dudan? Esto ya hemos visto, ¿ya? Sus usos, ¿ya? Para las convulsiones tónico-clónicas parciales y generalizadas, ¿ya? Y miren esta partecita de aquí, convulsiones por fiebre. Cuando pongo esa signo de interrogación, convulsiones por fiebre, ¿ya? Tener en cuenta que obviamente un niño o un infante, un paciente pediátrico, cuando tienen fiebre, ¿ya? Por cualquier causa, sea bacteriana o viral, ¿ya? Obviamente estos son pacientes más lábiles y pueden convulsionar, ¿ya? Entonces, si tienen fiebre y comienzan a convulsionar, ¿le voy a dar fenobarbital? Hago la pregunta. No, No, ¿por qué? porque como tiene fiebre y es un paciente pediátrico, le puedo poner compresas de agua tibia, de agua fría, y lo puedo Ya, controlar en primera instancia. Y si así no se trata de mejorar, ahí sí ya puedo proceder con un medicamento. Pero algo fácil para ir rápido y considero que las compresas. ya, y ya que estamos hablando de esto de la fiebre y que me pueda producir convulsiones, de por sí un fármaco antiepiléptico no está indicado administrar, ¿ya? Porque la epilepsia no se debe ¿a qué? No se debe a una alteración de estos sistemas que estamos viendo, del GABA, del glutamato, ¿ya? Se debe por la hipertermia que tiene este paciente, ¿ya? Entonces, por ende, yo lo que hago, disminuir la fiebre, realizando qué acciones. Tú me hablas de compresas, pero dilo más fino, ¿qué más hay que hacer con esas compresas? Colocarlas en las partes flexionales del paciente, tipo las axilas, cosa que va a disminuir drásticamente la fiebre. O Ya, más rápido, bañarlo, ya está.
Pero ya, si tú me hablas de las partes de donde hay flexura, ¿y qué quieres hacer con eso? Científicamente, ¿qué hay por ahí? ¿Qué es lo que hago? Disminuir la fiebre. Ya, pero ¿cómo disminuyo la fiebre? O sea, ¿cuál es la acción? Estimulando los receptores del receptores. Estimulando los receptores. O sea, que si tú pones en la axila hay unos receptores. No, a ver. Vamos, aterriza esa idea. Por un motivo es que se ponen esas compresas frías en la axila y en otros lugares. Es algo sencillo y lógico. Nada. Bueno, nadie da. Cuando uno quiere disminuir la fiebre, uno lo que hace es siempre poner compresas, ya sean tibias o frías, no tan frías, ¿ya? Ni heladas, porque ahí sí vas a hacer que ese paciente comience como una especie de convulsionar, porque estás poniendo algo caliente a algo frío de manera brusca, ¿no? Entonces siempre tiene que ser algo temperado, el agua, las compresas. ¿Y dónde lo vas a poner? En todos los lugares donde pasen arterias grandes. ¿Ya? Ya con eso ya les dije en qué partes. ¿Ah? Sí, doctor. Ya, entonces, ¿dónde? En la parte del cuello, Cuello, axila, tiras, La ingle. en la ingle, ¿en dónde? en el torso. ¿Ya? Entonces, olvidarse de ponerse esas compresas frías, ¿ya? ¿En dónde? A nivel de la cabeza. A nivel de ¿Sí? la frente. A nivel de la frente. Eso no sirve. Pero la gente tiene esa costumbre de poner estas compresas en la frente. ¿Qué hay en la frente? El hueso frontal. Hueso. ¿Ya? ¿Y qué arteria tú vas a encontrar ahí? Ninguna. ¿Ya? Entonces, en esos lugares que ya indicamos, al poner yo esas compresas, ¿qué es lo que hago? Transferir ese cambio de temperatura, ya que la sangre pasa por esos grandes vasos y a lo que está en contacto con ese cambio de temperatura, la fiebre, la temperatura de la sangre va a ir bajando automáticamente. ¿Ya? Y es por eso que ustedes bajan la temperatura de manera gradual en 1 a 2 minutos. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación. ¿Ya? Pero generalmente en pacientes con convulsiones por fiebre, no dar estos fármacos. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? En cuanto a los efectos adversos de este fármaco, tiene un efecto sedante muy alto, es muy irritable y tiene cierta hiperactividad en los pacientes neonatos, ¿ya? Puede haber agitación y confusión en ancianos, ¿ya? En la porfiria, ya que me aumenta la síntesis de la porfirina, ¿ya? Lo que es el fenobarbital. Y este fármaco generalmente está contraindicado en lo que es el embarazo, ¿ya? Fármacos como la carbamazepina y la oscarbazepina, ¿ya? Están relacionados con quién? Con este otro grupo que es la imipramina. Bloquean ¿qué cosa? Los canales de sodio, ¿ya? ¿En quiénes los voy a usar? ¿Ya? Para esas convulsiones parciales y a menudo esas convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Miren, neuralgia del trigémino, lo puedo utilizar, ¿ya?
Dentro de sus efectos adversos, miren que también me provoca diplopia, ¿ya? Anemia plástica y agranulocitosis. ¿Cómo yo controlo esta agranulocitosis? ¿Cómo lo puedo observar? Mediante un control hematológico. Le pido una biometría hemática completa y veo cómo están. Cuando digo granulocitosis, ¿de qué línea celular estoy hablando? De los polimorfonucleares. Sí. ¿Ya? Bien. ¿Ya? Y esta carbamazepina, junto con la carbamazepina, interactúa con quién? Con el fenobarbital, la fenitoína, primidona, ácido valproico, ¿ya? Lo que hacen es que me reducen el efecto terapéutico de estos fármacos. Entonces, tratar de no combinarlos, ¿ya? Valproato o el valproato o ácido valproico. Miren que es un fármaco utilizado, como ya habíamos dicho antes, ¿ya? Que inhibe qué cosa, los niveles de qué, del GABA a nivel cerebral, ¿ya? Obviamente todos estos fármacos, la mayoría, suprimen esos disparos neuronales repetitivos, ¿ya? Inhiben los canales de sodio, también bloquean los canales de calcio tipo T, o sea, tienen acción, tienen múltiples tipos de acciones, no solamente actúa a nivel de los canales de sodio. También hay fármacos que actúan en los canales de calcio, de sodio, e incluso también en los canales de potasio, ¿ya? Es el agente, el ácido valproico, miren, es el agente preferido ¿para quién? Para las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, ¿ya? En esas crisis parciales, convulsiones mioclónicas, en esos estados de manía asociados a trastorno bipolar, también lo podemos utilizar, ¿ya? No solamente es para convulsiones, también para esos pacientes que tienen esos trastornos bipolares, ¿ya? Y en otros casos también se lo utiliza para esos profilaxis de migraña, ¿ya? Que a veces esos pacientes, antes de darle una crisis convulsiva, ¿qué es lo que sienten ellos? Que ellos ya saben y que tener alguna complicación. Lo que se llama, ellos sienten primero como un aura, ¿ya? Saben que les va a pasar algo y ellos lo que hacen automáticamente es buscar un lugar donde puedan sentarse o tirarse al suelo, porque en el momento que te da la convulsión, o te mata, creo que más la caída que la convulsión. ¿Sí me explico? Sí, doctor, sí. También creo que se muerde la lengua y cosas así. Dime. O sea, yo he escuchado que también se muerden la lengua. Sí, pero va a ver, si te muerdes la lengua, no te vas a morir porque te mordiste la lengua. Te puedes morir porque dio tu estatus epiléptico y estás en una posición erguida, estás parada, y en el momento en que te da eso, ¿qué es lo que sucede? Pierdes, ¿qué se pierde? ¿Conocimiento o la conciencia? Conocimiento. Conocimiento. O sea que todo lo que te estoy Sería diciendo, la conciencia. lo pierdes. Es la conciencia, ¿ya? Porque el conocimiento siempre va a estar ahí, ¿ya? Es la conciencia en la que se pierde, ¿ya? Entonces, al perder ese estado de conciencia, sufres una caída de tu propio nivel, ¿ya? Un golpe mal dado, ya sea a nivel de la parte occipital, por donde queda la base del cráneo, y puede ser hasta mortal, ¿ya? ¿Y cómo tú sabes que... ¿Cómo? Sí, es como... Sí. A veces ellos, o sea, a veces dice que sienten, o sea, ven como una especie de lucecitas o pajaritos como fotoxia. Entonces ellos, como ya tienen esta enfermedad y ya les ha pasado anteriormente, entonces ellos ya saben. Entonces, uy,
y buscan enseguida dónde sentarse o un lugar donde no se puedan lastimar, ¿ya? Doctor, Dime. yo tenía un compañero del colegio que él como que durante su adolescencia como que comenzó a desarrollar esos ataques epilépticos y él decía que cada vez que le iba a dar la crisis, siempre era como unos segundos, tipo 50 segundos antes o un minuto, que creo que es mucho. Y él decía que él escuchaba como zumbidos y que él cuando escuchaba eso él ya sabía que le iba a dar la convulsión y siempre avisaba como que llamen a la doctora y él se paraba de la silla y se acostaba en el piso, ¿Y qué les justamente para digo? evitar golpearse. Claro, porque es mortal en caso de que estés en un lugar donde hay muchas cosas que te puedan lastimar, ¿ya? Muchas cosas que sean filudas o que terminen en punto. Entonces, puede ser hasta mortal. Peor si están en la calle o están en un lugar donde están haciendo, que se de pronto una práctica donde a veces tienen que salir esas prácticas como... Y a veces tienen que ir a esos lugares donde hay calles que no están asfaltadas y solamente hay puras piedras, ¿ya? Y así, ¿ya? Entonces, efectos adversos, pueden haber efectos adversos graves si es un paciente que tiene una insuficiencia hepática, ¿ya? Más que todo en niños, ¿ya? Son antagonistas del folato. Y si es un antagonista del folato, ¿qué puede pasar? ¿Ah? Anemia, doctor. Puede ser anemia. ¿Ya? Que tiene mucho que ver con, no sé si vi con ustedes, bueno, creo que ve con la mayoría, que tiene mucho que ver con esto de la vitamina B, ¿ya? Fármaco también teratogénico, ¿ya? También tiene mucho que ver con los efectos del tubo neural, ¿ya? También por esto del déficit del folato, va de la mano con esto del defecto del tubo neural. Por ese motivo es que las embarazadas, cuando están en tratamiento de embarazadas, siempre es mandatorio administrar ¿qué cosa? Ácido fólico. Ácido fólico, para evitar esto en los niños cuando ya nacen, defectos del tubo neural, ¿ya? Primidona, ¿ya? Tiene una misma acción como el fenobarbital y la feniletilmalonamida. Tratamiento coadyuvante, ¿ya? En caso de no responder con fenitoína, ¿ya? Y las carbamazepinas. La vigabatrina potencia el GABA, ¿ya? Y es útil para esas convulsiones parciales. Gabapentina, lo que más nos llama la atención, como ya lo habíamos dicho, la gabapentina es esto, para el tratamiento del dolor neuropático, ya para esos tipos de herpes, o para esas neuralgias, como le dije, pospépticas, y en aquellos pacientes con neuropatía diabética. Es muy útil, ¿ya? También lo utilizamos para esas convulsiones parciales, ¿ya? Que tengan o no, con o sin convulsiones tónico-clónicas generalizadas, ¿ya? Entonces, gabapentina y también la pregabalina para lo que es esos tratamientos de esos dolores neuropáticos, esas neuropatías, esas neuralgias, ¿ya? Que tengan estos pacientes si es que le diagnostican de diabetes, ¿ya? Y a aquellos pacientes que tienen fibromialgia también se les puede administrar pregabalina, porque estos pacientes indican de que tienen mucho dolor, ¿ya? Pero uno va y va y busca el origen de esto y generalmente a veces no tienen nada. Son pacientes que somatizan todas estos signos y síntomas, ¿ya? Lo que es la fibromialgia, que vendría a ser las causas, patología en el cual
Casi matan a alguien. Bueno, aquí en esto de las clases se ve de todo, ¿no? Tratamiento de la fibromialgia para tratar más que todo la ansiedad y la depresión, ¿no? Entonces, gabapentina y pregabalina, ojo, puede ser pregunta de examen, tratamiento de esas neuropatías, ¿no? La motrillina, miren que también actúa a nivel de los canales de sodio, ¿ya? Y si hablamos de canales de sodio, también es para estabilizar estas membranas, la membrana neuronal. Para las convulsiones tónico-clónicas primarias generalizadas, trastorno bipolar, ¿ya? Y tratamiento adyuvante para las parciales refractarias, ¿ya? ¿Qué es lo que me puede provocar la motrillina? Uno de los efectos más graves es esto, síndrome de Steven-Johnson. ¿Qué es el Steven-Johnson? Que se puede dar con algunos fármacos, no solamente anticonvulsivantes, también con fármacos antibióticos, ¿no? Que es una reacción adversa, como un tipo de alergia, donde hay, ¿qué cosa? ¿Qué pasa a nivel de la piel? Ese tipo como de tema, pero tipo de o dermatosis. Una dermatosis, pero es una dermatosis grave, en la cual se produce una lesión masiva, y esto inclusive puede ocasionar la muerte, porque se produce una como especie de necrosis, ¿ya? Y también este fármaco me puede provocar una depresión del sistema nervioso central, ¿ya? Lo mismo la tiagabina, ¿ya? Para el tratamiento de esas crisis parciales. ¿Qué más? El levetiracetam, ¿ya? Que es el que actuaba, ¿se acuerdan a qué nivel? A nivel de las vesículas sinápticas de tipo 2A, ¿ya? Para esas epilepsias parciales y esas fotosensibles. ¿Se acuerdan que les decía que hay ese tipo de epilepsia que por mucha estimulación de descargas visuales, ¿ya? Pueden estos pacientes presentar algún tipo de convulsión, por fotosensibilidad. Y se han dado casos en las noticias, a veces han salido que de estos pacientes que tanto juegan en esos PlayStation, me imagino que ustedes no juegan eso, ¿no? No, doctor. No, ustedes son dedicados a farmacología nomás, me parece muy bien, ¿ya? Entonces, estos pacientes que están mucho tiempo ahí en esos juegos, esos videojuegos, donde hay muchas descargas o cambios de colores abruptos, repentinos, te pueden crear esa excitabilidad y provocar un tipo de convulsión, ¿ya? Y tener cuidado que si yo voy a dar a este paciente, en un paciente que tiene insuficiencia renal, ¿ya? La semivida del fármaco va a aumentar. Entonces, tener cuidado. Y no solamente en epilepsias parciales, también lo puedo dar en trastornos bipolares, ¿ya? Y aquí tenemos también este fármaco, el felbamato, muy utilizado, generalmente se lo utiliza más para esto, para este síndrome de Lennox-Gastaut, ¿ya? Que es un tipo de epilepsia parcial grave, ¿ya? Que incluso tenemos que el 1 de noviembre se celebra el día de este síndrome. ¿Ok? Sí. Ya. Y la sonizamida, que también miren, tiene efecto doble a nivel de los canales de sodio, a nivel de los canales de calcio, todos estos dependientes de voltaje, ¿ya? Me pueden provocar, miren, esto de aquí, el famoso síndrome de Steven-Johnson, ¿ya? Son lesiones graves que llevan a la necrosis, ¿ya? Fármaco que me detiene las convulsiones, suprime el foco epileptógeno, el foco convulsivo, ¿ya?
es un fármaco que se utiliza como tratamiento complementario de las crisis parciales, ¿ya? Para esos trastornos bipolares, ¿ya? Esas epilepsias mioclónicas graves, infantiles, y dentro de los efectos adversos que me puedan provocar este fármaco, tenemos eso, ¿ya? Steven Jones. Y el topiramato, aquí tenemos la presentación, ¿ya? Reduce las corrientes de sodio, ¿ya? Miren que también activa la corriente de potasio, ¿ya? Aumenta la actividad de los receptores GABA, inhibe al receptor de glutamato subtipo AMPA. Miren, tiene varias acciones este topiramato. ¿Sí ven? Convulsiones parciales refractarias, profilaxis de migraña, ¿ya? Y tratamiento complementario para el síndrome de Lennox-Gastaut. ¿Se acuerdan cuál era el fármaco que lo utilizábamos para esto? ¿Ah? El felbamato. El Bamato, ¿ya? Aquí está, el Bamato. No se olviden, ¿ya? Y tener bastante cuidado, ¿ya? Si yo voy a dar este fármaco en una mujer que está en edad fértil, ¿ya? O que se está controlando con anticonceptivos, porque me reduce la actividad de los anticonceptivos y por ende estos pacientes, ¿ya? Pueden embarazarse, ¿ya? Entonces tener cuidado con esto. ¿Qué me puede producir este fármaco? Depresión, pérdida de la memoria, parestesias distales, pérdida del apetito y se hacen dependientes de las dosis de este fármaco, ¿ya? Y aquí un resumen de todos los fármacos, ahí se los dejo para que lo revisen, ¿ya? Que es más o menos todo lo que hemos visto, ¿ya? Listo, preguntas hasta aquí con esto. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. En cuanto a los niños, o sea, ya niños pequeños que sufren prácticamente convulsiones repetidas, y, o sea, ¿cuál fármaco sería como que la elección? Porque la mayoría causan efectos adversos, por ejemplo, son teratogénicos, la mayoría. Claro, o sea, efectos adversos dependiendo de cómo esté la parte en cuanto a los órganos del paciente, cómo está en su parte renal, cómo está en su parte hepática, ¿ya? Dependiendo también de eso, obviamente que son fármacos que siempre se comienzan con dosis pequeñas, ¿ya? Y de ahí de a poco ir administrando o subiendo la dosis del fármaco si es que el paciente no responde. Recordemos que la mayoría de estos fármacos son para prevenir de que tengan más estados epilépticos, porque de ahí para los fármacos para estatus epilépticos, ¿se acuerdan cuáles eran? Diazepam, ¿qué más? Lorazepam, la fenitoína y la... El fenobarbital, todos esos son para estatus epilépticos, o sea, para el momento, para sacarlo de esa emergencia, de esa crisis. De ahí los demás fármacos, y se acuerdan que les decía que había un fármaco que se repetía siempre, es el que más se lo utiliza para todos estos casos. El ácido valproico. Ácido valproico, ¿ya? Entonces el ácido valproico es el que se indica más en casos así de pacientes que tengan esta crisis, ¿ya? Y obviamente antes de dar un fármaco se hacen los exámenes correspondientes, pues, ¿no? No porque ya tengo una convulsión y tú ya vas a dar el fármaco. Primero hay que hacer un estudio. ¿Se acuerdan cuál era? El electroencefalograma. El electroencefalograma, ¿ya? Y muy aparte, siempre hay que tener presente de que aparte del electroencefalograma, hacer una tomografía para ver si la causa es primaria o secundaria, ¿ya? Cuando digo primaria, es porque es propia
de estas descargas eléctricas de los neurotransmisores. Y cuando digo secundaria es porque hay algo ahí que me está provocando esos disparos eléctricos, como qué, por ejemplo. Esos pacientes que les encanta comer bastante fritada. No han visto eso, creo. Bueno, de la cisticercosis, ¿ya? Entonces son situaciones que hacen de que un cuerpo extraño, algo que no debe estar ahí a nivel cerebral, que me está ocupando espacio y estos a su vez comienzan a crecer, ¿ya? Entonces crean un ente extraño y se provocan estos grados de inflamación que me provocan esas epilepsias, esas convulsiones, pero por un agente extraño que está ahí, ¿ya? Entonces esa sería una epilepsia de tipo secundaria, ¿sí? Sí. Sí, doctor. Y generalmente primarias, siempre pensar más que todo en niños, ¿ya? Normalmente los niños son los que presentan estas convulsiones desde que nacen, ¿ya? Y siempre descartar eso. Epilepsia siempre descartar si hay algo que esté ocupando espacio a nivel cerebral. Bueno, está bien, son 2:17. 10 minutos de descanso, déjenme ir a hidratar las cuerdas. Bueno, está bien.
Listo. Ya, entonces vamos a ver los antiparkinsonianos. Es un tema un poco más pequeño. En sí, todas estas enfermedades tienen mucho que ver con lo que son esto de los neurotransmisores, de los receptores. Cuando hablamos de Parkinson, ¿en qué receptores se nos viene a la mente? Dopamina. Dopaminérgicos, perdón. No, también, dopamina, fármacos dopaminérgicos, ¿ya? ¿Ya? En el cual tenemos de aquí de una sola vez la clasificación, los efectos adversos, ¿ya? Y en qué casos yo los voy a utilizar, ¿ya? Ejemplo, fármacos que actúan a nivel de lo que es la levodopa y de ese otro aminoácido que se llama el L-aminoácido aromático descarboxilasa o LAAD, LAD, ¿ya? Como la levodopa más carbidopa, levodopa más benseracida, ¿ya? Que dentro de sus efectos adversos me pueden provocar ¿qué cosa? Náuseas, hipotensión ortostática, disinencias y alucinaciones, ¿ya? ¿Qué van a hacer estos fármacos? ¿Ya? Disminuyen, en sí, ¿qué hay en la epilepsia? Digo epilepsia, ¿qué hay en el Parkinson? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Los temblores. Los temblores, esos estados rígidos que tienen estos pacientes, ¿ya? Entonces, la mayoría de los fármacos que se van a tratar es para esto de aquí, disminuir esa rigidez, disminuir esos temblores, ¿ya? Y la mayoría de estos fármacos tenemos que retirarlos de manera gradual, porque pueden provocarse el síndrome de abstinencia, ¿ya? Grupos de agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina, cabergolina, que son del grupo de los ergóticos, y ropinirol, la apomorfina, que son del grupo de los no ergóticos. Una de las diferencias de estos dos grupos es un efecto adverso grave, que es esto de acá, ¿ya? Que es la fibrosis que se puede provocar a nivel cardiovascular, retroperitoneal o pleuropulmonar. La fibrosis por el uso de los fármacos del grupo de los ergóticos como la bromocriptina, ¿ya? ¿Ya? Que me pueden provocar esto, ¿ya? ¿Qué más me pueden provocar el grupo de los no ergóticos? Como náuseas, hipotensión ortostática, alucinaciones, edema, somnolencia, ¿ya? Ataques de sueño repentino, ¿ya? Y son útiles para esos estados de tratamiento de esas piernas inquietas, ¿ya? Tienen que haber escuchado ustedes esa nomenclatura en esos pacientes que tienen Parkinson, que están con los pies que los mueven a cada momento. Así como cuando ustedes están dando el examen y están con las piernas que las mueven y mueven como que si las piernas le van a decir la respuesta. ¿Bien? De ahí tenemos los inhibidores de la CON y los inhibidores de la MAO. ¿Se acuerdan que estos dos grupos lo habíamos visto en qué tipo de sistema nervioso? Simpático, doctor. En el simpático, ¿ya? En lo que son los inhibidores de la CON, como en Takapone, miren que tiene un nombre muy parecido a una serie de televisión, ¿se acuerdan? Y no hay como olvidarse, Al Capone, ¿ya? Entonces, inhibidores de la CON en Takapone, ¿ya? Me producen una coloración amarilla de la orina, ¿ya? Me puede incrementar, si yo asocio una CON con uno de las levodopas, puede incrementar los efectos adversos de la levodopa, ¿ya? Y la tolcapone también me provoca lo mismo, ¿ya? Pero a su vez me puede provocar toxicidad hepática, ¿ya?
Este grupo de fármacos, ¿qué es lo que hacen? Aumentan la eficacia de la levodopa. Y si yo aumento la eficacia de la levodopa, ¿qué acción estaría haciendo si administro la levodopa? Esto. Disminuyo más esa rigidez que tienen esos pacientes, ¿ya? Y los inhibidores de la MAO-B, como la prazacilina, la selegilina, ¿ya? Que son fármacos que mejoran, ¿qué cosa? La función motora, ¿ya? Esos pacientes que tienen esos problemas motores de movimiento, ¿ya? De esos que están, como que dice, hay momentos en que están activos y hay momentos en que prácticamente no hacen nada. Entonces están en ese estado de wearing off, ¿ya? Entonces por ese motivo es que estos grupos de fármacos son muy buenos para esto, ¿ya? Me pueden provocar síndrome catarral, algún tipo de estreñimiento, artralgia, dispepsia, trastornos gastrointestinales, ¿ya? Pueden haber mareo, cefalea, efectos adversos y aumentar los efectos adversos de la levodopa, ¿ya? Que vendrían a ser estos de acá. ¿Ya? Y aquí vienen otro grupo de fármacos que se los denominan los fármacos no dopaminérgicos. ¿Cuál sería el asunto esto de utilizar estos fármacos, los no dopaminérgicos y los fármacos dopaminérgicos?